Bienvenidos a este vídeo de la serie Vidrinor, donde explicaremos la destilación sencilla y fraccionada, ambas a temperatura a presión atmosférica. En este vídeo vamos a explicar la técnica de destilación sencilla y fraccionada, que se basa en la separación de dos componentes de una mezcla. Durante esta separación, ambos componentes hierven a temperaturas diferentes, lo que permite su separación. En la destilación, un líquido hierve a una temperatura específica y esos vapores se recogen en una superficie fría y ya se puede recoger el líquido. Existen dos tipos de destilaciones: la destilación sencilla, que separa dos componentes cuyas temperaturas de ebullición difieren entre 60 y 80 grados, y la fraccionada, donde la temperatura de ebullición de los componentes difieren en menos de 70 grados. En este vídeo os explicaremos el montaje de la destilación, que a primera vista puede resultar un poco complicada, pero os daremos pistas para ver cómo se puede llevar a cabo de manera segura y evitar posibles escapes de agua y roturas. Vamos a hacer el montaje de un sistema de destilación sencilla. Para hacer el montaje tenemos que construir, es como si construyésemos una casa de cimientos hasta el tejado. Entonces siempre empezamos de abajo hacia arriba. Primero colocamos la placa calefactora, colocamos las pinzas que nos vayan a hacer falta para sujetar el material de vidrio, y a continuación seleccionamos el matraz que queremos y lo rellenamos con la mezcla que queremos separar. En este caso tengo una mezcla de agua y etanol con un colorante azul. Entonces es importante no llenar el matraz más de la mitad. A continuación le añadiremos un poquito de plato poroso. El plato poroso es como piedra pómez, que lo que hace es que el líquido no hierva a golpes, hierva en un proceso controlado. Una vez que tenemos nuestra mezcla lista, la colocaremos en la pinza. Importante que esté bien sujeta, pero que no esté la pinza muy tensa, porque si está muy tensa podemos romper el material de vidrio. El siguiente paso consiste en colocar la cabeza de destilación. Colocaremos sobre el matraz y colocaremos el refrigerante. El refrigerante lo colocaremos por un lado hacia la cabeza de destilación. Importante que la pinza, que el sistema no esté muy tenso, porque si no podríamos fracturar en las puntas. Ahora colocaremos la pinza, que sirve para sujetar la unión entre el refrigerante y la cabeza de destilación, para asegurarnos que el refrigerante se mantiene en su sitio y no se desplaza. De nuevo es importante que el refrigerante descanse sobre la pinza y que no sujete muy firmemente, si no se podría romper. Una vez que tenemos esta parte, colocaremos la cola de destilación. Si colocamos la cola de destilación y no la sujetamos con ninguna pinza, al hacer cualquier movimiento se nos podría romper y caer. Para evitar roturas de vidrio es importante que la cola de destilación esté sujeta con una pinza. Una vez que tenemos el sistema montado, colocaremos el termómetro. El termómetro se introduce por la parte de arriba y es importante que el termómetro llegue justo a esta intersección entre la cabeza de destilación y la parte que va al refrigerante. A continuación conectaremos las tomas de agua. La entrada va a ser por la parte de abajo y la salida por la parte de arriba. Es importante seguir esa dirección, puesto que de otra manera, si colocamos la entrada por la parte de arriba y si colocamos la salida por la parte de abajo, el flujo de agua no va a ser ideal. Entonces, al encender el agua, vamos a ver qué puede suceder. Ahora vamos a encender el agua. Es importante encender el grifo poco a poco, abrir el grifo poco a poco, puesto que de otra manera, si lo abrimos muy de golpe, la goma puede saltar y el material de vidrio también saltaría y se rompería. Tendríamos una fuga de agua. Vemos que el flujo de agua no es homogéneo. Hay partes que están más llenas y partes que están menos llenas. Por lo tanto, este sistema no estaría bien montado. El grifo lo cerraríamos a la derecha, poco a poco. La goma la vamos a desmontar, quitando primero la entrada, para que el agua fluya por sí sola por gravedad hacia el fregadero y así no haya ninguna fuga de agua. El montaje correcto sería el grifo o la entrada del agua por la parte de abajo y la salida de agua por la parte de arriba.
Ahora vamos a abrir el grifo hacia la izquierda. Si hacemos el montaje correcto, la entrada por la parte de abajo y la salida por la parte de arriba, vemos como el flujo de agua es homogéneo. El disolvente, al evaporarse desde el matraz y condensar en el refrigerante, pues es importante que la temperatura sea homogénea para que todo condense y lo podamos recoger. Las juntas tienen que estar engrasadas. Vamos a usar una grasa de vacío y la vamos a poner en las juntas. La vamos a poner en el esmerilado y una vez que introducimos la otra parte del cristal, pues le damos vueltas para que así la junta no esté muy sujeta una a otra. Si no le ponemos la grasa, puede ser que le hagamos pérdida del disolvente que estamos evaporando, o también que las partes de vidrio se queden unidas unas a otras y sea muy difícil de separar. Una vez que tenemos el sistema montado, colocaremos un Erlenmeyer en la cola de destilación para recoger el disolvente que estamos evaporando. Ya está todo montado y listo para empezar. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es encender nuestra placa, asegurarnos que está conectada a la electricidad, encender la placa y ya esperar a que uno de los disolventes entre en ebullición, los vapores condensen en el refrigerante y ya lo recogemos en el matraz. La potencia de la placa la vamos a seleccionar dependiendo del disolvente que queramos evaporar. Si es un disolvente de muy bajo punto de ebullición, con poner una potencia mínima media sea suficiente. Si el disolvente tiene un punto de ebullición mayor, interesa aumentar esa potencia. De esa manera vamos a conseguir que el disolvente hierva antes. Una vez que ya hemos terminado nuestra destilación, apagaríamos la placa. Vamos a desenchufar la corriente para asegurarnos. Con cuidado, poquito a poco, cerramos el grifo hacia la derecha. Puede ser que nos equivoquemos y vayamos en la dirección que no es. Entonces, si abrimos muy de golpe, pues podemos tener fugas de agua y que el material de vidrio salte. Y una vez que el agua está cerrada, antes de desconectar la toma de agua, vamos a quitar la cola de destilación para asegurarnos que no se cae y se rompe. Vamos a quitar el resto de material de vidrio. Primero vamos a quitar el termómetro y vamos a quitar la cabeza de destilación. Y también con cuidado, por si el matraz conviene dejarlo enfriar un poquito antes, y una vez que esté más o menos templado, aseguremos que no nos quemamos, pues quitamos el matraz y lo ponemos en un apoyamatraces para asegurarnos que no se va a caer. Una vez que ya tenemos el refrigerante sin ninguna pieza más de material de vidrio, pues lo podemos poner boca abajo, podemos invertirlo y quitar la toma de agua de la entrada de agua. Para así, por gravedad, toda el agua va hacia la salida y de esta manera al fregadero. Una vez que ya aseguramos que no hay agua en el refrigerante, pues ya podemos quitar la salida también. Y ya tenemos nuestro refrigerante sin nada de agua dentro. Esto es todo en cuanto al proceso de destilación sencilla. Aquí vemos el montaje de un sistema de destilación fraccionada que usamos para separar disolventes que tienen una temperatura de ebullición de menos de 70 grados. En la destilación fraccionada tenemos nuestro matraz con nuestra mezcla de disolventes y a continuación, en vez de tener directamente la cabeza de destilación, tenemos una columna de fraccionamiento. Esta columna de fraccionamiento está hecha de diferentes partes de vidrio que lo que hacen es separar la mezcla de disolventes de manera que a medida que van ascendiendo en la columna, en la parte más alta se queda el disolvente con menor punto de ebullición, por lo que hay una mejor separación de ambos disolventes. Al final tenemos un adaptador que lo va a conectar a nuestra cabeza de destilación y ya el montaje es como el que hemos visto en la destilación sencilla. Tenemos nuestro termómetro unido a la cabeza de destilación, nuestro refrigerante unido también a la cabeza de destilación, sujeto con una pinza, y nuestra cola de destilación que también está sujeta con una pinza. Aquí es incluso más importante
sujetar la cola con una pinza, porque si no, a mayor altura se nos caería la cola y se rompería. Y aquí también tenemos que recoger nuestras fracciones usando un Erlenmeyer, que lo vamos a sujetar con un pie y una pinza. Tenemos que tener un soporte externo. El montaje del agua es exactamente igual al que hemos visto antes. La destilación ocurre de la misma manera que hemos hecho antes. Encendemos nuestra placa. Aquí vemos cómo la mezcla de disolventes ya está en ebullición y vemos cómo los disolventes van subiendo por la columna. Vemos que aquí tenemos un colorante en la mezcla que ya no aparece en la columna, puesto que el colorante no se evapora y nuestros disolventes sí se están evaporando. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el disolvente de menor punto de ebullición va a subir por la columna, va a llegar al refrigerante y aquí, al tocar una superficie fría, va a condensar y lo vamos a recoger en nuestro Erlenmeyer. Es igual de importante, incluso más importante que antes, empezar siempre desde abajo. Primero nuestro matraz, luego nuestra columna de fraccionamiento, seguido por la cabeza de destilación y ya el refrigerante en otro lado.